Mis queridos amigos, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Intelección Comunicativa. El día de hoy he querido traerles un podcast bastante interesante que además está publicado en nuestro sitio web intelige.cl y que dice en relación con las recientes declaraciones del comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, sobre asumir que la violación de los derechos humanos en Chile bajo el régimen de Augusto Pinochet fue una vergüenza. Las declaraciones del comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, condenando las ejecuciones durante el régimen de Augusto Pinochet, nos debe llevar necesariamente a una profunda reflexión. Sus declaraciones se encuentran en el contexto de un informe que preparó precisamente el Ejército de Chile, en que expone y analiza estos acontecimientos. Este documento, titulado Reflexión sobre las actuaciones del ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el hito militar, afirma que las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo de 1973 y 1990, y en la que miembros del Ejército de Chile tuvieron alguna participación, fueron una profunda herida ocasionada al deber ser militar. Esto es lo que señala finalmente el informe. En las declaraciones del comandante en jefe del ejército, este tildó de vergüenza institucional las violaciones a los derechos humanos cometidas a manos de militares. Con estas declaraciones y reflexiones que nos hace el general Ricardo Martínez, desde la perspectiva ideológica se abre la posibilidad de que el marxismo haya penetrado las bases institucionales del ejército. Si bien no se puede señalar aún que el ejército de Chile tenga una preferencia por el color rojo, lo cierto es que pareciera estar ya más o menos rosado. Dentro del informe se hace mención a una serie de episodios, entre los cuales se menciona, por ejemplo, el asesinato del general Schneider, que señala fue un triste y luctuoso hecho, muy doloroso y un agravio al ethos militar, según su perspectiva. Su ejemplo es referencia, y en este caso fue una vergüenza para la institución, señala, aunque el crimen en sí haya sido materializado por civiles. De esto tenemos que pensar de qué manera lo que está diciendo el general Ricardo Martínez puede conectarse de alguna forma con el modelo castrochavista. Y es aquí la reflexión o la segunda reflexión con respecto a esto. Una de las principales fortalezas del modelo castrochavista para erigirse como régimen totalitario fue el apoyo incondicional de las Fuerzas Armadas. La condición esencial para gobernar bajo el prisma del socialismo del siglo XXI es resaltar el culto al líder. Y en ello, las Fuerzas Armadas tienen un rol importante, ya que su lógica se basa en la línea ideológica del leninismo, el estalinismo, el nazismo y el fascismo, donde el apoyo militar es esencial. Sin embargo, hasta hoy, en Chile, se contaba con un ejército militar, con un eslogan de vencedor jamás vencido, y que se mantenía incólume ante la imposición ideológica del marxismo. Pero al parecer, esto pasaría a ser, hasta ahora, una especie de utopía, ya que las declaraciones del comandante en jefe del ejército dejan entrever un primer atisbo de querer congraciarse con el entorno ideológico imperante y por tanto ello nos debe arrojar una alerta. Ahora bien, puede perfectamente ser una excusa para congraciarse con el entorno debido a que está siendo imputado por la ministra Rutherford en casos de corrupción. Con un gobierno neomarxista, una convención constitucional totalitaria y un ejército que muestra adherencia al discurso marxista, el escenario pareciera ser poco alentador. Se juntan así los ingredientes para ir transitando hacia un régimen, si no igual, muy similar en su base al modelo castrochavista. Desde lo comunicacional, reconocer y adherir a la discursividad de violación a los derechos humanos cometidos bajo el régimen de Pinochet es una ventana, sin duda, a la seducción del marxismo. Pero para ello también hay que tener en consideración que el informe elaborado por el comandante y jefe del ejército demuestra que existe en sí una intención de ir cerrando ciertas puertas.
Así, por ejemplo, podemos ver en la página 42 de ese informe lo siguiente, comillas, producto de la grave crisis política y económica y social que se comienza a vivir, el presidente Allende, en un intento de revertir esa situación, designó un gabinete que integraba miembros de las Fuerzas Armadas, conocido como cívico-militar. Meses después, organizó el gabinete llamado Seguridad Nacional con los comandantes en jefes institucionales, con la misión, entre otras, de controlar las acciones subversivas que se estaban llevando a cabo y recuperar el orden público. Con esta decisión del presidente, apoyada por algunos e impugnada por otros partidos de la Unidad Popular, se les reconocía a las Fuerzas Armadas, de hecho, y una vez más, en la historia del país, una especie de rol de garantes de la normalidad institucional, que no era otra cosa que confirmar el ya aludido rol latente, toda vez que con esta medida se les volvía a involucrar en la coyuntura política después de 40 años de ejercicio solo castrense y de marginación de la política contingente. Lo que quiere resaltar en este párrafo el general Ricardo Martínez dice relación principalmente con que las Fuerzas Armadas y principalmente el Ejército se habían mantenido hasta 1973 ausentes de la contingencia política y que fue el propio mundo político que los llamó a integrar una mesa de seguridad nacional para contrarrestar las acciones subversivas que se estaban llevando a cabo y conjunto con ello recuperar el orden público. Sin embargo, cuando desde esa mirada hablamos de acciones subversivas y controlar o recuperar el orden público, se está refiriendo a las manifestaciones y las acciones de repudio que había en contra del gobierno establecido de la época, es decir, eran manifestaciones, disturbios que se estaban llevando a cabo en contra del gobierno de Salvador Allende. Sin embargo, lo medular de ello es que las Fuerzas Armadas no fueron llamadas a la política contingente, sino después de casi 40 años de no haber estado involucrados en la contingencia política. Luego, en la página 47 y 48 de este informe, se señala lo siguiente, abre comillas, las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo y en la que miembros del ejército tuvieron participación, ya sea como consecuencia de actos derivados de la obediencia debida, por el uso desproporcionado de la fuerza, por excesos individuales o bien por eventuales acciones fortuitas, fueron una profunda herida ocasionada al deber ser militar. En esta parte del informe se asume necesariamente que hubo violación a los derechos humanos, que hubo excesos cometidos durante ese periodo y que sin duda esas acciones, de acuerdo a su visión, ocasionaron una herida profunda en el deber ser militar, que es básicamente el deberse a su nación. En la página 54 de este informe también se señala lo siguiente, comillas, es también inaceptable que no se hayan entregado los cuerpos a sus familias en todos los casos para que pudieran ser sepultados según sus creencias. Este aspecto ha sido uno de los más determinantes en las imputaciones que se le hacen al ejército, que hasta el día de hoy tienen distintos organismos de derechos humanos. Desde esta perspectiva, el general Ricardo Martínez deja abierta la posibilidad de que se cometieron errores en los procedimientos que involucraron muertes de personas, indicando que, claro, no haber entregado los cuerpos fue un error táctico y quizás un error estratégico que se ha convertido en el principal talón de Aquiles para imputar violación a los derechos humanos al ejército en su conjunto. En la misma página y en otro párrafo se señala lo siguiente, comillas, también merecen el más enérgico repudio las acciones en las que estuvo involucrada la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, en la época. Claramente deja en evidencia que no está de acuerdo con las acciones que desarrolló la Dirección Nacional de Inteligencia. Sin embargo, más allá que puedan existir opiniones divergentes sobre acontecimientos que hayan sido tildados como violación a los derechos humanos, lo cierto es que Chile tuvo episodios de profunda crisis social que comenzaron en 1970. El gobierno de Salvador Allende fue un gobierno dictatorial de carácter marxista-leninista, que tenía en las sombras a grupos paramilitares apoyados por Cuba. Ello no es algo desconocido, ya que muchos de los actuales políticos fueron parte de tales milicias armadas, y varios de ellos fueron, posteriormente, exiliados por el régimen de Augusto Pinochet.
El asunto puntual radica en que cuando se puntualiza sobre la violación a los derechos humanos, se abarca solamente una sola mirada. Los asesinatos de militares, policías y civiles cometidos antes del año 1973 dan cuenta que había una fuerza subversiva que también violaba derechos humanos. El asesinato de Edmundo Pérez Sujovic en manos de la vanguardia organizada del pueblo es una clara muestra de ello. Los principales líderes marxistas de aquel entonces llamaban a la rebelión popular por medio de las armas, tal es el caso de Miguel Enríquez. Pero de ello poco y nada se hace mención. La venta discursiva se centra en que las violaciones a los derechos humanos las cometen solamente los agentes del Estado. Pero ninguna interpretación jurídica puede pasar por sobre el verdadero sentido de la vida. En consecuencia, la violación de los derechos humanos la cometen quienes atentan contra la esencia humana, es decir, subversivos, terroristas y delincuentes que matan, también cometen violación a los derechos humanos. Lamentablemente en la actualidad existe un secuestro ideológico del concepto de derechos humanos, dado que se enmarca solo en el ámbito de la política. Escapa al verdadero sentido que tienen los derechos humanos, en que estos llegan hasta donde comienzan los derechos del otro. Finalmente, la seducción del ejército hacia el mundo castrochavista pareciera tener sus primeros indicios. Lo anterior se debe a que el discurso, como hemos visto, del general Ricardo Martínez puede marcar el inicio de un proceso de simpatía hacia un nuevo gobierno. Ello puede marcar una profunda diferencia para quienes creen que tanto el ejército como el resto de las Fuerzas Armadas puedan intervenir deliberadamente en cuestiones de orden público. La izquierda radical ha hecho un trabajo pausado y paciente de penetración de las instituciones armadas. Son 30 años en que el proceso ha estado en constante desarrollo, permeando las instituciones principalmente desde sus bases. No es de extrañar que el general Ricardo Martínez tenga convicciones ideológicas más cercanas a las posiciones imperantes, pero también se puede inferir a partir de ellos que su postura puede obedecer a una forma de ir cerrando puertas para evitar que la izquierda en general siga utilizando esos acontecimientos para continuar profitando de ello. Si hay algo que la izquierda chilena y principalmente el Partido Comunista de Chile ha sabido hacer, es asumir la posición de víctima en la historia y profitar de la violación de los derechos humanos. Hasta ahora ha sido, en gran parte, lo que ha servido para inocular el odio y el resentimiento en la población. Cerrando la puerta a la violación a los derechos humanos, se termina una forma de adoctrinamiento ideológico. Por ende, la otra mirada a la alocución del general Martínez se debe a una forma de ir cerrando esa puerta, por medio de la aceptación y repudio hacia los distintos acontecimientos referidos como violación a los derechos humanos. Si les ha gustado este podcast, será muy importante que lo puedan difundir entre todas sus redes, compartirlo con más personas y suscribirse al canal de Intelección Comunicativa.